Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Esta semana tenemos nuestro campamento de jóvenes. Un aplauso, sí. Creo que ya se llenó todo, todos los cupos están llenos, una bendición. Y seguramente en la pulsera que tenés tiene un nombre. Por ejemplo, el mío dice Gonzalo. ¿Qué nombre dice la tuya? A ver, decirlo en voz alta. Ahí está, muy bien. Esto lo vas a tener toda la semana, porque la idea es que en tus oraciones te acuerdes de ese nombre y puedas orar por esa persona. Por ese joven que va a estar en el campamento que empieza el viernes. El viernes, ¿no? Sí, empieza el viernes, sábado, domingo. Entonces vos en toda la semana y ese fin de semana vas a clamar por ese nombre y vas a decir: Señor, toca su vida, transformalo, revolcalo todo, hacelo nuevo, dale 2 o 3 sopapos, Padre, cambia su mente. Y así, orá, ¿no? Le reprendo a todos los demonios que tiene encima, hacelo lindo, lo que quieras. Para hacer una oración de poder para que cada joven, cada adolescente que vaya a ese retiro que van a tener ahora sea transformado por el poder del Señor. Amén. Amén. Báñese con esto, se puede mojar tranquila, va a estar en el baño bañándose y justo va a ver: ay, Señor, te pido, lavalo con tu sangre, con el jabón más blanco que tenga, ¿no? Y ahí vas a orar y vas a clamar en todo momento. Cuando salgas a caminar, ves y orá y nombrarlo. ¿Qué les parece si ahora hacemos una oración por los líderes, por el pastor Izzy, que también va a estar ahí, por cada uno de los chicos que van a estar trabajando, por los chicos de la cocina, de los músicos, worship? Vamos a orar para que el Espíritu Santo esté obrando y esté ahí moviéndose con poder. Amén. ¿Quiere orar conmigo? Oramos. Señor Padre, gracias por este honor que nos das de orar por estos jóvenes, por el pastor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, movete en cada rincón de ese lugar. Señor, mientras ellos estén adorando, bendiciendo tu nombre, mientras ellos estén en los dormitorios, comiendo, cenando, almorzando, jugando fuera, Espíritu Santo, movete entre ellos, Señor. Trae transformación, trae vida, trae poder, Señor. Traer un investimiento de tu Espíritu Santo sobre ellos, transformando sus mentes, sus corazones. Padre, que tu bendición esté sobre ese lugar. Señor, oramos por la comida, que proveas y que se abunde, Señor. Oramos por el worship team, por todas las alabanzas de adoración, que sea un mover especial, que vengan transformados, renovados. Señor, oramos por el pastor invitado también, que lo uses con poder, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Amén. Muy bien. El tiempo ha corrido, nos hemos extendido un poquito, pero quiero ir rápido a la palabra que el Señor me dio para esta tarde. Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 24 al 27. Estamos viendo las parábolas, ¿sí? Ya venimos desde el año pasado hablando con las parábolas, y aunque usted no lo crea, esta es la anteúltima parábola. Ha sido un recorrido largo, hermoso y de bendición. Dios nos ha hablado y nos sigue hablando. Y quiero leerles estos versículos. Son solamente algunos versículos, no mucho. Y lo que quiero hablarte hoy, en estos 20 minutos, si me regalas 5 más, 25 minutos, acerca de la roca. Digan conmigo: sobre la roca. Perdón. Dice así, versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, que dice: no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen, ¿contra qué? Contra esa casa, ¿qué va a pasar?
y va a haber un gran estruendo, se va a enterar todo el barrio. Señor, gracias porque estamos en tu presencia, gracias por tu palabra. Padre, habla a nuestro corazón, transforma nuestra mente, Señor, corrige nuestros pasos. Que tu palabra dé el fruto para lo cual la estás enviando. Señor, gracias por tu presencia, por este hermoso tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como hemos visto, estas últimas parábolas son acerca de los súbditos del reino, o sea, aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y esta parábola en particular nos habla acerca de dos tipos de cimientos. Un cimiento que es la roca y el otro cimiento que es la arena. Y como hay dos tipos de cimiento, también nos habla de dos tipos de constructores. ¿Cuántos son constructores? Levanten la mano. ¿Alguien es constructor? Muy bien, ustedes saben muy bien que una casa, si la construyo sobre la arena, ¡boom!, se va a caer. Aunque las construcciones aquí en los Estados Unidos son muy diferentes a las de nuestros países, tal vez, ¿no? Porque nuestros países son de material, de concreto, hay poca madera o fenólico o frame o lo que sea. Entonces es diferente y sabemos que una casa que tiene que estar bien construida sobre una base de una roca. Proverbios capítulo 10, versículo 25 dice: cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. En Palestina, nos remontamos porque el Señor cuenta esta parábola en Palestina, no la cuenta acá en Estados Unidos, sino que en Palestina él sabía muy bien acerca de construcción, porque sabemos que el Señor Jesús era carpintero y no era el carpintero que nosotros tenemos la idea de carpintero, ¿no? Pensamos que era el carpintero con la madera, pero era constructor, era artesano, tenía idea acerca de las medidas, de las construcciones, de lo que llevaba una casa, etcétera, etcétera. Y cuando se tenía que construir una casa en Palestina se tenía que pensar bien. ¿Por qué se tenía que pensar bien? Porque había lugares, mayormente en verano, que parecían perfectos, que estaban situados perfectamente, como, no sé, unos valles secos, que estaba bien plano todo, con arena, cómodos, protegidos, y a simple vista parecía un lugar perfecto en verano. Pero el tema, que después venía el invierno, y ese lugar que era perfecto, que era liso, que era plano, que había arena, que estaba bien, se inundaba. Eran lugares de ríos y lagos. Entonces el que se dejaba guiar solo por el verano sabía que si construía ahí su casa se le iba a inundar completamente toda. Incluso había algunos terrenos comunes que tenían arena sobre su superficie y era muy tentador construir sobre un terreno supuestamente firme, pero todos sabían que en ese lugar al que el Señor se refería, tenían que cavar bien profundo para encontrar la roca firme y poder construir, ¿no? Correr la arena y construir sobre ese terreno rocoso. O sea, que la persona que quería construir rápido y sin esfuerzo iba a construir sobre la arena. Sí, pero la persona que quería construir una casa que le dure tenía que sacar la arena y construir sobre la roca, ¿no? Que estaba debajo de la arena. Obviamente, si el que quería tomar un atajo para terminar su casa rápido, iba a durar poco la casa porque iban a venir las tormentas y se iba a terminar en un derrumbe. Entonces, tenemos esta parábola de dos casas, dos constructores, ¿sí? ¿Por qué dos constructores? Esta historia la tenemos en Mateo y la tenemos en Lucas. Lucas hace un detalle mayor porque Lucas no era palestino, no era hebreo, era griego. Entonces, Lucas, como era médico, daba más detalle y si usted lee Lucas, se lo dejo de tarea para que lo lea, para que vea que vaya y busque. Lucas dice, bueno, el constructor tiene que cavar hondo, tiene que buscar la piedra, etcétera, etcétera. Y Mateo no lo nombra porque Mateo conocía Palestina y sabía que había arena en la superficie y tenía que construir sobre la roca, tenía que cavar profundo. Pero Lucas nos da un detalle mucho mayor acerca de esta parábola que usted la puede leer. Pero hablando de constructores, y el Señor Jesús tiene en mente constructores, es porque la vida se construye, ladrillo a ladrillo. La vida se va construyendo. Hay alguno que ya tiene un edificio de 30 pisos, de 70 pisos, ¿no? De 80, ya la vienen, ya lo terminan.
hay otro que recién va empezando, hay otro que va por la mitad, pero la vida se construye. Y si hay que derribar para volver a construir, se derriba y se vuelve a construir. Pero el Señor Jesús habla de la vida acerca de una construcción. Y es interesante porque toda ambición que tengamos en la vida, toda decisión, toda acción que hagamos en la vida es como poner un ladrillo. No olvídese de steel frame, no olvídese de esa cosa del diablo, no, mentira. Y piense en un bloque, en un ladrillo, ¿no? Que la vida cada decisión es un bloque que usted pone. Es un ladrillo que va poniendo, que va construyendo, que va levantando. Eso va sucediendo gradualmente y es la estructura de la vida. Y es interesante porque no todos los edificadores son iguales, ¿no? Los hermanos que levantaron la mano que son constructores, obviamente tenés este constructor y dice, no, yo te lo hago en 2 días, te lo termino. Pero en 2 días se te cae todo. Y tal vez vienen los hermanos que trabajan muy bien, pueden hablar con ellos, que son unos genios. Ya te hago publicidad, ¿viste? Llame ya. Y dice, no, esto va a llevar tiempo porque tenemos que hacer un pozo, tenemos que encontrar el cimiento firme y tal vez 2 o 3 años. Y a veces construir la vida rápido es un riesgo, porque se te puede venir abajo rápido. Entonces, el Señor nombra 2 constructores, uno sensato y el otro necio o tonto o estúpido. Póngale la palabra que quiera, pero necio se refiere a eso, una persona tonta que no calcula, ¿sí? Que cierra y es cegado y hace lo que tiene que hacer. Pero el sensato calcula que la estación no durará. Entonces, como les dije al principio, o sea, si construyo en verano, tengo que ver y pensar bien dónde se inunda y dónde no se inunda. Entonces, el sensato calcula que la estación no durará y va a elegir bien el terreno. Y antes de edificar la casa, va a sacar toda tierra suelta, toda arena, va a cavar bien profundo hasta encontrar la roca y enseguida va a poner el fundamento de la casa o la base ¿sobre dónde? Sobre la roca. Porque sabe que si lo pone ahí, no se va a caer. Hoy en día, nuestro error es que somos personas que no pensamos mucho. Que a veces hablamos antes de pensar. O tomamos decisiones antes de pensar esas decisiones. O reaccionamos. ¿Cómo es? Es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Algo así, hay un dicho, algo... ¿no? O reaccionamos y bueno, reaccionás pero no pensamos, no calculamos, no analizamos las cosas, las decisiones. No sé, tratamos de hacer el menor esfuerzo, ¿no? Pensando en el matrimonio, pensando en el trabajo, pensando en el futuro, 2 jovencitos y tal vez las urgencias carnales llevan a no pensar bien las cosas. No sé si me entienden. O un trabajo, veo el sueldo grande, pero no analizo bien a largo plazo si me va a bendecir o no me va a bendecir. Y diferentes cosas, decisiones que tenemos que tomar en la vida. Decisión de tener un hijo, no tener un hijo. Decisión de empezar una carrera, no empezar una carrera. Hay muchas decisiones en la vida. Y a veces las decisiones abruman, ¿no? ¿Sí o no? Exacto. Y a veces llegamos a Cristo, algunos llegan a Cristo jovencitos sin casarse, otros llegan a Cristo con la familia destruida, otros llegan a Cristo sin familia y llegamos a Cristo como llegamos. Pero el punto es que cuando uno se encuentra con Jesús, tiene que entender que tenemos que construir nuestra vida en Cristo. Y a veces uno tiene que empezar a construir de nuevo, porque lo que estaba construido está roto, pierde, está destruido o está todo en una arena que se está viniendo abajo y tengo que bajar todo y volver a construir lo mismo sobre algo más firme. Entonces Jesús señala y Jesús sabía de lo que hablaba porque él sabía de construcción. Y cuando habla de cimientos de una casa, él sabía lo que estaba diciendo. Y él señala en sentido figurado, y unos versículos anteriores en Mateo, que estas palabras mías son el cimiento. Y esta parábola de la casa es la conclusión del Sermón del Monte. ¿Cuántos leyeron el Sermón del Monte? Muy bien, el Sermón del Monte está en el capítulo 5 de Mateo, léalo.
Yo soy como el profesor que le da tarea para la casa. Léalo. Esta parábola es la conclusión del Sermón del Monte. Porque el Señor Jesús dice, a cualquiera que escucha mis palabras y las hace, los compararé. ¿Cuáles palabras? El Sermón del Monte. O sea, tu vida, Sermón del Monte, y por consiguiente todas las palabras que el Señor Jesús enseñó después. Pero esta parábola es la conclusión del Sermón del Monte, que es hermoso, que es bellísimo y lo puede leer en su casa esta semana. Pero para que construyamos nuestra vida sobre una base firme. Tal vez es tu primera vez, tal vez venís en tu matrimonio no van bien las cosas, o sí van bien las cosas, o en la relación con tus hijos, o sos joven y no sabes qué hacer con tu vida, y la verdad no sé, porque empecé a estudiar esto y lo dejé, empecé a estudiar lo otro y lo dejé. Si yo quiero que mi vida dé fruto y construirla sobre la roca, el Señor Jesús nos da 2 condiciones para que tomes nota. La primera condición para que tu vida sea firme como la casa que está sobre la roca y que van a golpear los vientos, etcétera, etcétera, es escuchar. Digan conmigo, escuchar. Hoy muchos no saben lo que Jesús dice. Hoy muchos que estamos sentados acá no tenemos idea de lo que dice la Biblia. Por eso tenemos café con el pastor, mañana a las 7 de la tarde. Tenemos los cultos de oración el domingo, para que usted pueda aprender de la Biblia y saber qué es lo que el Señor dice. Porque hay muchos que no tenemos ni idea qué es lo que el Señor dice o lo que se enseña en la iglesia. O a veces tenemos una idea equivocada de la palabra y caminamos chuecos o torcidos porque no tenemos idea y nos han enseñado mal o hemos aprendido mal. Es como cuando andás con un zapato que te queda chico o no es de tu talla y te lastima. Y por eso están los cristianos lastimados, porque no aprendieron bien, o porque no saben lo que el Señor dice, o porque le han enseñado mal, y tantas otras, etcétera, etcétera, de estas cosas. Pero el primer paso de la vida cristiana es sencillamente darle la oportunidad de escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. Juan 8:47 dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¿Sabe a quién le dice estas palabras el Señor Jesús? A los fariseos, a los religiosos. Juan, está el Señor Jesús nuevamente confrontándose con los religiosos, están ahí. Y el Señor Jesús les dice, ustedes, los que pertenecen a Dios, escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ustedes, cuando dice ustedes, está hablando de los religiosos fariseos que estaban rodeándolo, no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Los judíos, ellos mismos, se creían muy religiosos. Tenían todos sus ritos, ¿no? Pero como ellos se habían aferrado tanto a su idea propia de la religión en vez de a la de Dios, y esto a veces pasa cuando yo me enamoro más de la religión que de Dios. Me enamoro más de las costumbres de la iglesia que de Dios mismo. Me sé los horarios de los servicios de memoria, pero no me sé ningún versículo de memoria. A veces me sé todo, las leyes, el bylaw de la iglesia y todo lo estructural, y me aferro a eso, pero no me aferro a Cristo. Eso es lo que le pasó a los religiosos de aquella época. Se habían aferrado a su propia idea de la religión en vez de la de Dios, y se habían descarriado a tal punto que habían perdido a Dios, ya no escuchaban a Dios. Y ese es el peligro que a veces nosotros como cristianos y a veces a través del caminar cristiano podemos caer en el enamoramiento de una institución religiosa y no de Jesús. Conocemos todo, pero no lo conocemos a Él. Entonces el Señor Jesús dice, los que me conocen me escuchan, pero ustedes no me escuchan porque no me conocen. Ellos se encontraban en esta terrible situación de pretender servir al Dios al que no conocían. Y a veces nosotros dejamos de escuchar a Dios.
Vivimos una vida religiosa de acuerdo con nuestras costumbres y pensamientos, pero Dios ha quedado afuera de nuestra vida. Voy religiosamente a la iglesia los domingos, voy religiosamente a esto, hago religiosamente lo otro, pero he vivido una vida hueca que en casa no oro, no leo la Biblia, no conozco a Jesús. Pero hago religiosamente todo. Y a veces es necesario, si querés construir tu casa sobre la roca, que empieces a escuchar a Jesús. A inclinar tu. Es como si Jesús nos dijera hoy, y esta versión me gustó, a nosotros hoy: habéis seguido vuestro propio camino y vuestras propias ideas, y el Espíritu de Dios no ha conseguido obtener entrada en vuestro corazón. Esa es la razón por la que no podéis reconocerme ni aceptar mis palabras. Mateo 17:5 dice: este es mi hijo muy amado, a quien me da gran gozo. Sigue el versículo y dice: escúchenlo a. Esto sucedió en la transfiguración del monte, en el monte de la transfiguración, perdón. Cuando se lleva a Pedro, a Juan, algunos ahí y Dios habla. Y es interesante porque Jesús subió a este monte a escuchar la voz de Dios. Y Jesús siempre se apartaba para escuchar la voz de Dios. Y la vida de cristianos tiene que ser un constante escuchar a Dios. Porque soy cristiano, pequeño Cristo. Es mi función. Algo que decía el domingo es orar a Dios. Estar con Él, escuchar a Dios. Jesús nunca quería dar ningún paso sin consultárselo a Dios. Hemos visto a lo largo de la vida que Él siempre mostró hacer la voluntad del Padre. Él les he dejado ejemplo. Y el ser cristiano es hacer la voluntad del Padre, así como Cristo hizo la voluntad del Padre. A veces tomamos decisiones que nos van mal. Y venimos a llorar a la iglesia. De ahí el dicho: anda a llorar a la iglesia, ¿no? Porque venís a llorar por tus malas decisiones. Y ahí está el Señor: no, esto, Dios, no sé si pegarte o darte un abrazo, pero mira, te doy un abrazo. Y ahí es donde el Señor empieza a restaurarnos. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Porque no hablamos con Dios. Jesús siempre preguntaba: ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Y saben qué preguntamos nosotros? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Hay uno que viene a hablar con el pastor y sí, pastor, sí, después termina haciendo lo que quieren. Y está bien, porque cada uno hace lo que quiere. Cada uno, vos sos responsable de tu salvación. Cada uno es responsable de lo suyo. Pero si yo quiero que mi casa esté construida sobre la roca, ¿a quién tengo que escuchar? Al Señor. Y el Señor a veces habla cosas lindas y cosas buenas que nos elevan al cielo, pero a veces nos confrontan con la verdad, que es algo que tenemos que cambiar, y eso nos duele. Y a veces no quiero escuchar a Dios porque sé lo que Dios me quiere. ¿Viste? Esta persona sabe, pero no quiere escuchar. Decimos nosotros a menudo, y es verdad, una característica del Señor Jesús era que no tenía pecado. Pero lo que quiere decir es que Jesús no tenía más voluntad que la de Dios. Él vivía conforme al Padre. Y la actitud nuestra debe ser siempre lo que dijo en una oportunidad Teresa de Calcuta, que ella dijo: lo que da valor a nuestra voluntad es juntarla con la de Dios, de manera que no quiera otra cosa, sino que lo que su majestad quiere. Escucha al Señor. Dale tiempo, porque esto nos lleva al segundo punto. La segunda demanda para que la casa esté firme es escuchar y antes de Santiago lo dijo el Señor: hacer. El conocimiento que podamos tener solo es relevante cuando se traduce en acción.
Qué lindo todo lo que sabes de la Biblia. Qué lindo cuántos, qué bueno, pero qué mal que maltratás a tu esposa. Qué mal que le hablas o cómo maltratás a tus hijos. Todo lo que sepas, ¿sabes qué? Es tirado al piso. Porque el conocimiento relevante es aquel que lo llevas a la acción. Eso es un conocimiento relevante. Una casa que permanece fuerte es una casa que oye y hace. Que saca la tierra. ¿Sabes qué es sacar la tierra para encontrar la base firme? Es sacar la porquería. No es meterla abajo de la carpet. Es sacarla afuera. Es sacar la mugre, es sacar los insultos, es sacar el no escuchar, es sacar el enojo, la ira, la contienda, la murmuración, el juicio hacia otro. Es sacar esa porquería y encontrar la base. Misericordia, gracia, favor, perdón, restauración, milagros. Acá puedo construir mi vida. Acá puedo construir mi casa. Es hacer, es linda la canción de la bendición sacerdotal que cantábamos hoy. Que Dios te guarde, te cuide, ¿no? Pastor, Dios no me guarda. Y porque hay mentira, y porque hay odio, y porque hay rencor, porque hay pecado. No corriste la mugre, papá, construiste sobre la arena. Y eso se te va a caer todo. Uno escucha para hacer. Es fácil sacar un 10 en un examen de ética cristiana. Cualquiera puede sacar un 10. Pero eso no me hace cristiano. El conocimiento se tiene que convertir ¿en qué? En acción. En acción. La teoría debe materializarse en la práctica y la teología debe convertirse en vida. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios, Jesucristo. Eso se tiene que materializar. Eso tiene que ser vida. Ahí hay transformación. Ahí construyo mi vida sobre la roca. Cuando voy al Padre y el Señor me dice, ay, amo a ese chico, ay, me encanta, Señor, dámelo. ¿Saben cómo ese que había un chico en la iglesia que amaba a Victoria? Estaba enamorado de Victoria. Estaba enamorado, le gustaba sus ojos, con su pelo, cantaba a ella, Victoria, qué sé yo. Pero tenía a Gloria que andaba detrás de él. Y Gloria no, bueno, tenía sus cosas, ¿no? Pero no era algo que a él le gustaba. Pero él quería a Victoria. Entonces andaba Gloria detrás de él y claro, pero a Victoria no le daba ni la hora. Ella estaba en su mundo, ¿no? Pero él amaba a Victoria. Entonces en un momento estaba orando, Señor, te voy a pedir una señal. Que Victoria venga con un vestido rojo. El domingo que se venga con un vestido rojo. Entonces estaba ahí, que esto, que el otro. Y el domingo y miraba, y no, ay no. Y miraba, no, ay no. Entonces en un momento aparece Victoria, ¿no? Con un vestido verde. Y venía Gloria atrás y él empezó, no puede ser, Señor, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces empezó a orar y dijo, Señor, tuya es la gloria y mía es la victoria. Así que dame a Victoria y llévate la gloria, ¿no? Me acordé de ese chiste, perdón, ¿eh? No tiene mucho sentido ir al médico si no voy a hacer lo que el médico me dice. Deje las grasas, hermano. Que coma grasa, doctor. No, deje las grasas. Deje la sal. Tengo que salir. No, la sal. Lo que pone usted, no coma más sal. Y si yo voy y sigo comiendo sal, voy a reventar como un sapo. Entonces no tiene sentido que usted quiera escuchar a Dios y va a hacer lo que quiere. Es por eso que el Señor Jesús más adelante dice, Lucas 6:46, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo?
A veces escuchamos la palabra de Dios todos los domingos, todos los miércoles, sabemos mucho, tenemos todo el conocimiento, pero no hay ningún esfuerzo para ponerlo en práctica. Y ¿sabes qué? Hay una palabra que encierra el oír y el hacer. ¿Sabes cómo se llama esa palabra? Oír y hacer. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos dice en estos versículos? ¿Cuál es esa palabra? Obediencia. Esa sola palabra incluye oír y hacer. El que escucha y hace lo voy a comparar con un hombre que sabe lo que está haciendo, o con una mujer. Entonces, acá el Señor Jesús dice en Lucas 6:46, dice, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Y acá la palabra Señor en el griego, etcétera, etcétera, significa maestro. O sea, los judíos le estaban diciendo Señor, Señor a Jesús, dando a entender que Él era el maestro, que Él tiene una total autoridad sobre sus vidas, que le pertenecemos y que estamos obligados a hacer todo lo que Él dice. Entonces ustedes me dicen Señor, diciéndome que yo soy el dueño de sus vidas, diciéndome que ustedes van a hacer todo lo que yo les digo, pero no hacen nada de lo que yo les digo. Eso es lo que leemos en ese versículo. Entonces, llamarle Señor al Señor y luego no hacer caso al Señor es medio contradictorio, ¿no? No es suficiente con una mera confesión del señorío, porque cuando uno llega a Cristo, cuando vos llegas a Cristo, decís, ya no vivo yo, sino que, bien, hermoso versículo. ¿Qué significa? Ya no tenés las riendas vos. Porque cuando vos tenías las riendas te chocabas contra la pared. Cuando vos tenías las riendas eras esclavos de tus propios deseos. Yo era esclavo de mis propios deseos y me iba siempre mal. Pero cuando llego a Cristo, ¿de quién soy esclavo? De Cristo. Porque ya no sé vivir. Yo no sé vivir. Y mi casa se está hundiendo sin el Señor. Entonces, hoy tengo que hacer algo. Porque el verdadero amor, la verdadera fe, involucra una sincera obediencia. No le amamos en realidad y no creemos verdaderamente en Él si no hacemos lo que Él nos dice. Es solo algo exterior. Señor, Señor, dice Jesús enfáticamente, ¿no? Es como que el Señor le dice a ellos, no sé a nosotros, dejen de ser deshonestos, porque mientras me confiesan, no logran rendirme obediencia. Entonces quiero que mi casa sea firme, quiero que mi vida sea firme, quiero dejar de llorar, quiero dejar de vivir en depresión, quiero dejar de vivir con la rengo, quiero tener un matrimonio feliz, quiero tener una vida feliz y no lo logro, pastor, hace 30 años que voy a la iglesia. ¿Y cuántas veces perdonaste? Ninguna. Y bueno. ¿Y cuántas veces hiciste lo que el Señor te guía? Y no sé. ¿Y perdonaste esto? ¿Y si empezaste a hablar esto? No. Y bueno. Si estás haciendo siempre lo mismo, siempre va a pasar lo mismo. Pero en cuanto tomás las palabras del Señor y las pones en práctica, ocurre un milagro. Lo interesante de esta parábola, y ya terminando, es que el día de prueba llega para las dos casas. Para las dos casas, para el insensato y para el sensato. El día de la prueba llega, hermano. ¿Cómo está construyendo su vida? ¿Vamos a seguir siendo hermanos de la fe de asientos? Porque no muevas a un hermano del asiento que se sienta todos los domingos porque se cae el cielo. Vas al infierno. A veces somos más fieles al asiento que a Cristo. Deje de ser fiel al asiento y sea más fiel a Cristo. Empiece a hacer. Entonces mi pregunta hoy y la pregunta que el Señor nos hace, la tormenta viene. Y dice estos versículos, es interesante este versículo, porque dice que el viento golpeaba. Esa palabra golpeaba habla de caer contra la casa. De caer sobre la casa. Y dice que esa casa no cayó. O sea, por más fuerte que sea la presión que venga, esa casa no va a caer. ¿Por qué?
porque sacaste la mugre, encontraste la roca, perdonaste cuando había que perdonar. Dejaste de hablar mal de tu esposo, mal de tu esposa. Perdonaste a tus hijos. Amaste cuando era difícil. Porque cuando uno recibe misericordia, da misericordia. Entonces cuando venga el viento, esa casa no se va a mover. Dice Lucas 6:48, cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta. Entonces la misma tormenta va a golpear las dos casas. Una la va a destrozar, pero la otra va a quedar intacta. ¿Cuántos vieron? Como la de Flanders. Era recontra religioso Flanders. Vino la tormenta, le destruyó la casa. Los que no vieron Los Simpsons no tienen ni idea de lo que estoy hablando, así que no voy a hablar más. Pero puedo hacer todo perfecto exteriormente, pero la tormenta va a venir para todos. El que queda en pie es aquel que supo y entendió que había que construir la casa sobre la... Así que, hermano, empiece a escuchar y a obedecer. Quiero que cierres tus ojos un momento ahí. Y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, en estos tiempos difíciles, complicados, que no dejemos de escucharte, que no nos dejemos de hacer conforme a tu voluntad. Señor, vos nos dejaste ejemplo. Y cuando vino Getsemaní, y cuando vino la persecución, y cuando vino la cruz, permaneciste firme. ¿Por qué? Porque nos enseñaste que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. Señor, qué difícil es hacer esto. Decirlo es fácil, pero qué difícil es cuando me confrontás con mi error, con mi pecado, con decisiones que tengo que tomar. Y a veces esquivo la decisión. A veces me hago el sordo. Señor, ayúdame a no hacerme más el sordo o la sorda, sino aunque sea doloroso, hacerlo. Porque sé que hago tu voluntad. Y cuando hago tu voluntad es un ladrillo más que pongo en la roca. Y nada me va a mover. Y nada me va a tirar. Y nada me va a voltear. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos esta semana a escucharte y a ser conforme a tus palabras. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.